Bueno, abrimos la siguiente entrevista y les proponemos pensar, reflexionar cuánta comida desperdiciamos los uruguayos. Se abre un tema ético porque hay otros compatriotas que pueden estar pasando mal, hay un tema ambiental, hay un tema social, hay un tema económico. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con la siguiente entrevistada, Ana Jiménez, docente e investigadora del área de Sensometría y Ciencia del Consumidor del Instituto Polo Tecnológico de Pando, de Facultad de Química, y coautora además de un estudio sobre el desperdicio de alimentos en los hogares uruguayos. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, muy interesante el estudio. Primero que nada, ¿a qué conclusión llegaron en cuanto a cuánto desperdiciamos los uruguayos? Bueno, primero, el estudio concreto al que haces referencia es en realidad parte de lo que es una línea de investigación que venimos llevando adelante hace ya un tiempo y que tiene el foco puesto en lo que pasa en estas últimas etapas que tienen que ver con la comercialización y consumo, ¿no? Cuánto desperdiciamos en esta última etapa del trayecto, ¿no? Porque tenemos que pensar que perdemos y desperdiciamos a lo largo de toda la cadena, ¿no? No solamente en nuestros hogares, sino que ahí es donde estamos exclusivamente en esa etapa final, pensar el ¿no? plato que sobra, que queda en la heladera y después lo tiramos, alguna fruta que capaz que no se pudo comer a tiempo y se tiene que tirar, como que siempre vamos para ese lugar, ¿no? Pensando en el desperdicio. Claro, y en realidad vas perdiendo o desperdiciando alimentos desde que comienza la producción o cosecha, el supermercado, transporte, sí, distribución, etcétera, ¿no? Pero en estas últimas dos etapas lo que se ha visto globalmente es que se concentra una parte importante del desperdicio, ¿no? De ese 30% que se estima globalmente que se pierde y desperdicia de los alimentos que producimos, aproximadamente la mitad se pierde ahí, ¿no? En lo que es comercialización y consumo. Entonces, por eso hemos puesto en esta línea de trabajo el foco en eso, en tratar de profundizar, porque los datos a nivel regional y a nivel de Uruguay son bastante escasos, sobre cuánto se tira en los hogares uruguayos, qué se tira y por qué se tira, ¿no? Ahí está. ¿Y por qué es valioso obtener esa información? ¿Por qué es importante saber eso? Bueno, es importante porque evidentemente esos números tan grandes nos interpelan, ¿no? Por todo esto que tú decías, hay un componente social, un impacto económico y hasta hay un impacto ambiental en el que a veces no pensamos demasiado, pero de hecho ahora que tenemos el tema del cambio climático sobre la mesa con más frecuencia, ¿no? El desperdicio de alimentos produce el 10% de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, nosotros como consumidores desde nuestro hogar, en la medida que seamos capaces de implementar prácticas que nos permitan reducir esa cantidad de alimentos que tiramos a la basura, contribuimos entonces también a reducir ese impacto social, económico y ambiental, ¿no? Hace algún tiempito, ya ni me acuerdo en qué marco era, pero se explicaba pensando en eso de la distribución, ¿no? Previo a llegar hasta los supermercados, los comercios, algunas marcas que tenían etiquetas al revés y que después tenían que volver, esos productos no se podían comercializar. ¿Han detectado ese tipo de situaciones que generan un porcentaje significativo? Bueno, nosotros en este último estudio que realizamos y que fue el que dio lugar a este trabajo que publicamos, en realidad lo que hicimos fue profundizar en el porqué, ¿no? Es decir, en cuáles son esas prácticas y en ese sentido, en lo que hace a las prácticas en sí que tenemos en el hogar, ¿no? Nosotros entrevistamos a un determinado número de hogares de Montevideo y les pedimos que nos relataran los incidentes, digamos, que se llevaban al desperdicio de alimentos, qué estrategias usaban o cuáles estrategias pensaban ellos que les podía venir bien, ¿no? Y en ese sentido sí surgieron, entre otras respuestas que son interesantes y que se vinculan un poco a esto que vos mencionabas, lo que hace con esas decisiones que tomamos cuando compramos alimentos, ¿no? Cuando hacemos la compra como consumidores, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué exigimos? Y más allá de lo que puede ser una falla en la etiqueta, pero a veces yo qué sé, una lata que está ligeramente abollada
un envase que tiene una etiqueta rota, lo rechazamos, ¿no? Y si vamos a la parte de frutas y verduras, ahí tenemos un impacto todavía mayor, ¿no? Nosotros rechazamos, buscamos esas frutas y verduras que son como perfectas, ¿no? Todo lo que es imperfecto, y por imperfecto quiero decir que se aparta un poquito en lo que es forma, color, tamaño, ¿no? Un calabacín demasiado grande, un calabacín demasiado chico, manzanas muy chiquitas o, no sé, una zanahoria media retorcida. Ese tipo de frutas y verduras no las compramos. Y de hecho muchas veces ya ni están llegando a la etapa de comercialización porque se quedan todavía más atrás, se desechan más atrás, incluso a veces ni siquiera el productor las levanta o las cosecha, ¿no? Y ahí hay también mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, esto de que esos alimentos están en condiciones perfectas para ser consumidos, no tienen por qué ser desperdiciados. Claro. Y son... Estamos en esta parte de la cadena de desperdicios. ¿Qué pasa con las fechas de vencimiento ahí, no? Porque yo, por ejemplo, me enteré leyendo esto, que hay una diferencia entre la fecha de vencimiento de un producto y la recomendación de consumir antes de. Yo pensé que cuando te dice eso, preferentemente consumir antes de tal día, yo pienso que después de ese día está vencido, pero no es así. No necesariamente es así, ¿no? Eso también, en otros países se ha visto que sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, como consumidores, como que interpretamos que quiere decir lo mismo, cuando en realidad no, ¿no? O sea, la fecha de consumo preferente o el consumir preferentemente antes de, lo que debería indicar es que hasta esa fecha lo que el fabricante te dice es que ese alimento o ese producto tiene condiciones óptimas, ¿no? Que después de eso lo puedes igual consumir, pero por ahí puede haber algún cambio, no sé, en la textura, en el sabor, que pueda decir, bueno, tiene un poquito, desde ese punto de vista, una relativa pérdida de calidad, pero no te afecta en lo que tiene que ver con tu salud, ¿no? Está perfectamente apto para consumir. Y por otro lado, la fecha de vencimiento sí. Cuando dice vencimiento se refiere básicamente a esos alimentos que cuando llega esa fecha el consumo puede ser un riesgo para la salud. Pero no es solamente que no lo interpretamos como consumidores, ¿no? La reglamentación que existe hoy vigente tampoco acompaña, digamos, en lo que hace a las definiciones que limiten, decir, bueno, empleemos esta fecha, la fecha de consumo preferente para señalar eso y la de vencimiento para señalar que el alimento no se debería consumir más allá de esa fecha, ¿no? Y ahí, por ejemplo, faltan regulaciones, por ejemplo, para que grandes superficies, que a veces cuando ya está un producto próximo, un lote, no se vendió, está próximo a su fecha de vencimiento, se devuelve al proveedor, ¿no? Y ese proveedor lo tiene que destruir, bueno, no se puede reutilizar. Debería haber regulaciones, por ejemplo, para poder hacer una oferta, a veces sucede, ¿no? Especial y bueno, que efectivamente se consuma, o aclarar que las fechas que consumir, no sé, 2 semanas después de la fecha de vencimiento no te va a pasar nada. ¿Debería haber regulaciones en ese sentido? Claro, debería haber regulaciones que definan claramente, por ahí deberíamos poder tener las 2 fechas, por ejemplo, en el envase, la fecha de consumo, en determinados productos, no en todos, la fecha de consumo preferente y la fecha de vencimiento, pero deberíamos hacer también campañas de información, ¿no? Para que realmente nosotros como consumidores en nuestras casas sepamos qué hacer cuando miramos ese envase y vemos esa fecha que está ahí, ¿no? O sea, qué hacemos con eso, si es seguro de consumir o si no es seguro de consumir. Y con respecto a lo que tiene que ver con ese sobrestock que a veces queda en un supermercado y se devuelve al proveedor, en general, a veces, dependiendo de los plazos que tengan y como está la reglamentación vigente, termina en una destrucción. Cuando a veces, con esa reglamentación, de flexibilizarla o de emplear este tipo de criterios, determinadas categorías de productos podrían ser aún utilizados, ya sea donados, que hoy por hoy no se permite ni siquiera donarlos, ¿no? O podrías, no sé, hay países en los que hay como supermercados, digamos, que comercializan, supermercados sociales que se llaman, que te ofrecen esos productos que están próximos a vencerse a un precio reducido. Y bueno, si vos lo vas a emplear en el plazo corto plazo, perfectamente puedes hacer uso de esas ofertas y que impactan en definitiva después en la economía familiar. Ana, ¿qué pasa con los productos elaborados en nuestros hogares? Pienso, por ejemplo, en la familia o capaz que a situaciones como me pasa a mí que vivo sola y a veces las porciones, ¿qué pasa con lo que se tira, con lo que no se tira? ¿Qué han detectado allí? Bueno, ahí lo que vimos fueron varios factores que están incidiendo, ¿no? Por un lado,
muchas veces es la falta de planificación, ¿no? A veces si vos planificás lo que vas a comer durante la semana y te fijas por ahí lo que tenés en tu casa, en la heladera, en los estantes, etcétera, y haces la lista ciñéndote a eso que vas a comer, por ahí cuando vas a hacer la compra, sos más eficiente y puedes usar realmente los alimentos en el plazo que corresponde, ¿no? Muchas veces si vas sin esa planificación, lo que te sucede es que compras más de lo que necesitas, y entonces, bueno, por ahí terminás desperdiciando alimentos porque no los llegás a usar, sobre todo cuando son alimentos que se deterioran rápidamente, ¿no? O te tentás por ofertas, paquetes muy grandes, 2x1, 3x1, y cuando son alimentos que tienen una vida útil relativamente corta, después no tenés tiempo de usarlos. Otras veces te puede pasar, ¿no? Que tampoco tenés tiempo porque, no sé, llegaste tarde, trabajaste, cambiaste la dinámica familiar, entonces eso que tenías pensado cocinar no lo usaste. Y ahí lo que surgía también en las entrevistas, que señalaban muchos, era que contar con herramientas, como puede ser consejos que te digan, bueno, ¿qué hago si cociné demasiado, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para conservar mejor eso que cociné? Porque muchas veces el trayecto va a la heladera y de la heladera después va a la basura, ¿no? O en el caso de que, no sé, comprás demasiado pan o se consumió, vos tenías previsto que, no sé, venía gente, iban a comer tanto pan y después sobró, ¿no? ¿Qué haces con ese pan que te sobró? Que en ese sentido, incluso el viernes justo, Ana Durán en el espacio de consejos hablaba, ¿no? Es una práctica muy sencilla, lo porcionás, lo envolvés, lo pones en el freezer y después le das un golpecito de horno y tenés un pan perfecto. Si ves que tenés tomates que están por ahí sobremadurados, los transformás en una salsa, o si tenés frutas que están sobremaduradas, las troceás y las congelás, o las licuás y las congelás también, las pones en el freezer. Entonces todo eso te permite manejar mejor esos alimentos que por ahí te están sobrando o que no llegaste a usar a tiempo, que en lugar de tirarlos a la basura, les das un uso posterior y los aprovechás. Organización e información, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué hacer o pensamos que un alimento ya después de determinado momento, una fruta ya media madura, la tirás porque sí, bueno... Sí, ya no se puede usar más. Y sí hay preparaciones que se pueden utilizar. En ese mecanismo que utilizaron de hacer entrevistas también, ahí, digamos, contamos menos de lo que tiramos. O sea, ¿qué cálculo hicieron de cuánto desperdiciamos los uruguayos? Porque yo creo que nos creemos los uruguayos como en eso que tenemos de austeridad, de conciencia, ¿no? De no tirar. Uno ve a veces películas de Estados Unidos y se pelean cuando cenan, ¿no? Y se levantan y tiran el plato entero así, ¿no? A mí siempre me llamó la atención eso. Todo lo que estaba en el plato lo tiran. Eso en mi casa nunca existió, ¿no? No sé, se guarda y bueno, se recicla, vemos. ¿Cómo somos los uruguayos en la verdad? Creo que en cuanto al desperdicio de alimentos. La crónica que hace La Diaria es muy simpática en ese sentido, sobre todo las tradiciones, ¿no? Que manejamos los uruguayos. ¿Vas a dejar eso en el plato cuando hay niños en África? Y bromea con Europa, pasaría lo mismo con Uruguay, ¿no? Entonces, digo, hay una tendencia a pensar de esa manera, me parece por parte de los uruguayos sobre todo. Sí, es eso, ¿no? Tenemos un concepto como muy arraigado que lo arrastramos desde la infancia, ¿no? Desde esos encuentros en la mesa con esos platos que no podemos terminar, pero que en realidad muchas veces el discurso va por otro lado. Lo que quieren los padres es que comas todo, ¿no? Básicamente. Pero también, o sea, ya se te va instaurando ese concepto de que no hay que desperdiciar comida, que tirar comida está mal, sobre todo cuando hay gente que la puede aprovechar, etcétera. Entonces, con ese concepto tan arraigado culturalmente de no desperdiciar, a veces entramos un poco en conflicto con lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Entonces, tiramos por ahí más de lo que pensamos que realmente tiramos. Tampoco prestamos demasiada atención, ¿no? No es algo de que vos estés, o sea, por ahí si yo les pregunto cuánto tiraron durante la semana pasada de alimentos y hagan el ejercicio de memoria... no sabés. Sí. No, entonces van a estimar por ahí menos, porque todavía como aparte te parece mal tirar alimentos, tendés a decir que tiraste menos de lo que realmente tiraste, ¿no? Ana, y de hecho, cuando en las entrevistas lo que decían era eso, ¿no? O sea, ninguno decía, en mi casa no se tira nada o casi nada, o lo que se tira es eso que ya directamente no lo voy a poder consumir. Pero sin embargo, cuando le preguntabas, bueno, pero vos considerás que es un problema a nivel país, ¿no? Como sociedad, la sociedad uruguaya, y te decían, no, sí, se desperdician muchos alimentos, pero en otro lado, en mi casa no. Las cáscaras de las frutas también es desperdicio. Tirar la cáscara de las frutas, por ejemplo, ¿se cuenta como un desperdicio de alimento? No, dependiendo de... Una manzana.
Se puede comer. Claro. Una manzana se puede comer y la cáscara se puede comer. Hay cáscaras que no acostumbramos a usar, pero después hay partes de alimentos que nosotros, en el caso de los vegetales, que también tiramos y que en realidad podemos aprovechar, ¿no? Las hojas de remolacha, los tallos de acelga, qué sé yo, hay un conjunto de hojas, las hojas de brócoli, etcétera, que podrías usar en preparaciones y que habitualmente las terminás tirando a la basura. Ana, ¿no? con todo esto... Pero porque no sabes usarla, por ahí Obvio. lo que te falta son esos conceptos, esas herramientas para decir, bueno, ¿qué hago con esto? Hoy Lore hacía una pregunta que me parece que es súper válida como para ir concluyendo un poco esta entrevista y tiene que ver con todos estos datos. Ahora, ¿qué? ¿Qué hacemos? Porque, por ejemplo, sigue. claro, porque Lore decía hoy, bueno, capaz que hay algún proyecto para tener esa doble fecha entre la preferencia de consumo y el vencimiento efectivo. ¿Hay alguna idea de trasladar eso a algún proyecto? Bueno, todo esto abre muchas líneas de trabajo, ¿no? O sea, por un lado todo lo que tiene que ver con las estrategias, por otro lado algo en lo que veníamos trabajando y que no lo tocamos acá, pero que tiene que ver con cuánto, ¿no? Con el cuánto, cuantificar, que eso en realidad usamos otras herramientas. Y entonces, bueno, ¿cuánto realmente tiramos? ¿Qué es lo que tiramos? O sea, un poco como para ver hacia dónde dirigir los esfuerzos para tomar acciones, para realmente después que tengan un impacto positivo y logren a la larga reducir ese desperdicio, que es la meta en realidad que tenemos por delante, ¿no? Y es por lo que hay que trabajar de acá en más. Muchas gracias, porque bueno, de alguna manera también nos va abriendo los ojos de a poco a quienes no nos damos cuenta a veces que desperdiciamos más de lo debido. Yo vengo de una tradición, viste, del requeche. No, en mi casa pero también. a veces Familias cuesta inmigrantes, explicarlo, ¿no? Siempre, claro. todo el reciclado de todo. Pero... Claro, sí, nuestras abuelas eran grandes recicladoras. Tal cual. Y hay que aprender de ellas, ¿eh? Y sí, eso por ahí hoy lo hemos dejado y le damos un poquito menos de valor, pero hay un Tal aprendizaje ahí que no hay que perder. Organización es la clave. También. Muchas gracias, Ana. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 40 minutos.